Rápidamente, quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 7. Quiero que lo tenga ahí. No hay cosa más grande y gratificante y alentadora que conocer a Dios como Padre. Yo creo que este es un tema muy fundamental dentro de nuestra vida, porque es necesario que conozcamos esa faceta. Yo creo que miles de ministros como pueblo de Dios no lo reconocen como tal a Dios. Es decir, no lo reconocen como Padre. Y yo quisiera que usted me pusiera atención en este día, porque creo que va a ser un día maravilloso, crucial para su vida, porque le va a permitir ver a un Padre realmente. Sabemos que Él es el Padre ideal. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos no lo conocen por la forma de sus actitudes o cómo se demuestran hacia los pródigos, hacia los hijos, hacia los que son parte de la familia de Dios. Porque nosotros sabemos concretamente que hay diferentes clases de hijos dentro del reino de Dios. Pero cuando no conocemos la función de un padre, solo aquellos que tenemos hijos sabemos, si es que hemos conocido al Padre, sabemos cómo se mueve el Padre. Aunque hay personas que no han conocido al Padre, sin embargo hacen una función de padre, pero no una función ligado a lo que es el Padre. Y quizás hoy usted va a descubrir una función de lo que significa ser un padre, de lo que significa ir ahí o ser de la forma que Dios quiere que seamos, porque es como una semejanza. Dios tiene hijos, es Padre, y nosotros nos hizo tener hijos para que reflejáramos la forma de cómo ser padres. Y yo durante mis deleites con Dios, mi vivencia con Dios y mis disciplinas incluso con mis hijos, me he dado cuenta de cómo se debe de hacer. Quizás no perfecto, pero sí he tenido la dicha de poder ser padre. Mire, Israel incluso no pudo conocer al Padre en el Hijo, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían un concepto diferente del Padre. Incluso en algunos un concepto errado de lo que era el Padre. Por eso cuando Jesús apareció ilustrando a un niño pidiendo al Padre, les dio cortocircuito. Porque ellos nunca se podían imaginar que Cristo presentara al Padre ahora de esa manera a través de Él. Pero quiero que vayamos entrando en detalles para que comprendamos a qué le quiero llevar o qué le quiero transmitir en este maravilloso culto. Porque es muy lindo esto. Capítulo 7, versículo 7 dice así hasta el 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan. ¿Oye? Si usted nota, esto es lo que los judíos no podían comprender de Jesús.
la forma que Él les venía ahora a demostrar del Padre. En otras palabras, Israel esperaba un Mesías que viniera anunciando juicio contra ellos, como lo hicieron los profetas. Ellos esperaban que el Señor viniera derramando fuego del cielo y los consumiera, o les hablara en rayos y en vientos impetuosos. Es decir, ellos esperaban que Jesús se presentara un Dios distante, un Dios inaccesible, porque así estaban acostumbrados, hermano, ellos a vivir. Un Dios que no podía ser alcanzado, un Dios que era inaccesible. Y es tremendo porque esa era la descripción a la cual estaban acostumbrados. Ojalá nuestros hijos no tengan esa descripción de nosotros. Ojalá que nuestros hijos puedan platicar con nosotros abiertamente, hablar abiertamente, acercarse, y que no tengan miedo, porque hay hijos, hermano, y que nosotros mismos como ministros los hemos ministrado, que tienen temor a sus padres, cuando realmente no debería de ser así. Pues los judíos estaban acostumbrados a tener a un Dios así. Lo tremendo es que de repente Cristo aparece y ahora todos le pueden pedir al Padre. Ahora todos pueden acercarse al Padre, porque el velo del templo ha sido roto y ahora todos individualmente, si tienen comunión con el Espíritu Santo, pueden entrar hasta el lugar santísimo y tener un coloquio con el Padre. Ah, qué cosa más impresionante, hermano. O sea, todo cristiano, todo aquel que ha creído al Señor, ahora puede entrar, hermano, libremente hasta la Chequina, cuando antes innegablemente apenas el pueblo podía llegar al atrio, porque solo el sacerdote llegaba al lugar santo y solo el sumo sacerdote llegaba a platicar con el Padre allá en el lugar santísimo. Y ahora aparece el Señor, que, hermano, podemos tener nosotros ahora comunión con nuestro papá. Lo asombroso, hermano, que yo miraba acá es que los judíos conocían a un Dios que era alto, sublime, santo, pero que solo trataba con ellos en terribles juicios, como le decía, en rayos, en vientos impetuosos, y le tenían miedo. Era tremendo cuando el Señor, hermano, se manifestaba. La tierra temblaba, los lugares temblaban y lógicamente, hermano, el pueblo se hacía para atrás. Y ellos estaban acostumbrados que el Padre se acercara de esa manera. Lo asombroso es que Jesús aparece con un mensaje de amor, introduciendo a Dios como un Padre alcanzable, un Padre lleno de bondad, un Padre lleno de gracia, un Padre lleno de amor, un Padre accesible, un Padre que puede sentir su presencia, que puede sentir su seguridad, que puede sentir su provisión. Y es impresionante cuando uno mira al Padre así. Claro, los judíos, hermano, los judíos no podían comprender esa clase de Dios. No podían entender esa clase de Dios. Lo más triste es que hoy muchos cristianos han adoptado un Dios así, un Dios religioso, un Dios muy lejano, un Dios que apenas se acerca al ministro, un Dios que apenas se acerca a uno. Sin embargo, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es algo extraordinario, es algo muy especial, es algo, hermano, que si logramos tener comunión con Él a través del Espíritu Santo y logramos adoptarlo, porque la palabra es correcta, adoptarlo como nuestro Padre, porque en realidad es nuestro Padre, porque Él nos hizo, Él nos crió, Él nos diseñó. Incluso, mire, el mundo mismo se le ha enseñado así. Al mundo mismo se le ha enseñado de que ese Padre es inaccesible. La noticia es que Dios quiere que lo veamos como Padre. Por eso Él envió a nuestro hermano Jesús en una de sus facetas, porque así lo llama, diciendo de esta manera, en el versículo 11, les repito, de Mateo 7,
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Y eso me llama la atención. ¿Cuánto más? Es una palabra que, hermano, nos debe de producir alegría. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará todas las cosas? Hermanos, si nosotros queremos felicidad para nuestros hijos, ¿cuántos quieren felicidad para sus hijos? Amén. ¿Cuánto más nuestro Dios? Si Él quiere que nuestros hijos sean felices, hermano, si nosotros queremos, que nuestros hijos sean felices, ¿cuánto más Dios? Si queremos salud para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Me entiende? ¿Cuánto más quisiera Dios que lo conociéramos como tal? Es que cuando hay un padre que, hermano, cuando hay un padre que puede suplir, uno no puede abstenerse. Lógicamente es prudente, es sabio, es inteligente para darle al niño solamente lo que necesita, porque a los niños no se le da todo, se le da solo lo que necesita. Porque hay padres que cometen ese error, que le dan de todo a sus hijos, y de repente cuando ya no pueden, sus hijos se les rebelan. Pero no, a los hijos hay que disciplinarlos, hay que darles no todo lo que te piden, sino solo lo que necesitan. Y de esa manera vas a hacerlo sabio. Ya le voy a hablar de eso. Si usted quiere hacer sabio a su hijo, quiere que sea sabio, inteligente, que se mantenga dentro del evangelio, va a ser necesario hacer ciertas cosas. También si deseamos bendiciones materiales para los hijos, ¿cuánto más Dios? ¿O no? También si deseamos que un hijo que está perdido y ha caído en lo más bajo regrese a casa y le sirva al Señor, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Cuántos padres sufren ahora porque sus hijos están afuera? Porque sus hijos se apartaron, o otros se fueron a la droga, otros a la delincuencia, otros a diferentes tipos de cosas negativas. Mire, esto es lo que no comprendía el hermano del pródigo. No comprendía por qué tanto amor. ¿Por qué tanto amor de papá? ¿Por qué tanto amor para ese hijo? ¿Por qué tanto amor para ese perdido? ¿Por qué tanto amor para ese hombre que había malgastado la herencia? ¿Por qué tanto amor? Y eso, si usted no entiende la función del Padre, usted no va a entender la restitución a aquellas personas, hermano, que han hecho mal las cosas quizás por muchos años, pero que ahora, hermano, se han arrepentido delante del Señor y han venido al Padre. Eso no lo puede entender usted si no entiende realmente la función de un padre. Si usted no entiende la función del Padre exclusivamente, porque esa es la irradiación que hace el Padre hacia nosotros para que nosotros actuemos como padres. Por eso, hermano, le dijo al Padre, en otras palabras, por ejemplo, el pródigo que estaba en la casa, porque él le llamó pródigo al que estaba en la casa también. ¿Por qué? Porque le dijo al padre hijo del pródigo, este hermano del pródigo, papá, en otras palabras, este es un pecador, usó tu gracia para revolcarse en el pecado y ahora lo oigo riéndose a carcajadas en la casa. Porque de seguro porque le preguntó a alguien, bueno, ¿y qué es lo que pasa en la casa? Porque oigo una voz que me parece familiar. Oigo a alguien porque de seguro tiró el ojazo allá y el pródigo ahí bailaba, danzaba, hermano, con champán, con vino y todo, mariachis. ¿Y quién es ese? Esa voz desconocida, dice, papá. Y estaba pero enojado, hermano. Pero el papá le dice, sí, hijo, es cierto lo que estás diciendo,
que ese es un pecador, que ese se ha malgastado toda la herencia, pero él ya se arrepintió. Él ha venido arrepentido, porque los padres sabemos y conocemos, si es que hemos tenido, hermano querido, la función de padre, si es que en parte hemos conocido al Padre, nosotros conocemos a nuestros hijos. Al menos yo conozco desde que son niños, los he conocido. Difícilmente me engañan, según ellos lo engañan a uno, pero no, es imposible. A mí por lo menos ha sido imposible que me engañen. Y yo, hermano, los he escudriñado desde el principio. Y el padre sabía que si su hijo se había arrepentido de verdad, el padre conocía que ese hijo, hermano querido, había realmente reconciliado su vida con él. Desde el momento que lo vio hecho bolsa, hecho pedazo, no hay cosa más espantosa que ver, hermano, a los hijos de esa manera. Lógicamente el padre, ese padre tenía disciplina, tenía postura, si lo vemos del punto de vista, hermano querido, de conocer al padre. Creo que lo conocía, si lo vemos en el punto natural. ¿Por qué? Porque si usted ve, él nunca, jamás, desde que se fue su hijo a revolcar y a destruir la herencia, jamás, sí, gracias, jamás lo fue a buscar. Recuerde que a los que se van, no los busque. A las ovejas perdidas sí hay que buscarlas, hay que predicarlas, hay que hablarles, hay que hacer campañas evangelísticas. Pero a los hijos que se van en esa actitud, no lo vaya a buscar, porque le va a arruinar la casa. Porque el padre sabía que andaba hecho bolsa aquel, hundido, perdido, pero se estaba plantado. Eso sí, salía siempre, hermano, al patio de la casa, esperándolo, porque sabía que ese hijo que estaba ahí iba a volver, porque los principios que él le había enseñado eran principios verdaderos, eran principios de gracia. Porque a veces los hijos no quieren regresar porque no hay principios de gracia dentro de una familia. Cuando no hay principios de gracia, los hijos quieren llegar a los 18 años e irse de la casa. Yo tengo testimonios, pero por cantidades le puedo contar, de hombres y mujeres fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, de gente extraordinaria para orar, para ayunar, para buscar a Dios, pero en su espíritu legalista, sus hijos no quieren más de la iglesia, porque nunca han sabido ser padres verdaderamente dentro de la vida que el Dios del cielo, hermano, les ha querido demostrar. Este era un padre que sabía y estaba plantado, aunque sufría en gran manera porque su hijo estaba hundido, pero nunca lo fue a buscar. Y eso es una cosa que debemos de entender. ¿Por qué? Porque no es así. Pero cuando llega el hijo, ahí sí hay que abrazarlo, hay que vestirlo, hay que ayudarlo, hay que hacerle fiesta, hay que exalzarlo. Porque este hijo, como dice ahí la parábola, quiero que vaya usted, porque vamos a detenernos. Hay algo muy importante que quiero que vea en Lucas capítulo 15. Esta parábola tiene diferentes dimensiones. Yo la he predicado en diferentes dimensiones. Y dice así: le dice al hijo mayor, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Oyó? El padre, hermano, le está diciendo una tremenda verdad. El pródigo estaba muerto, pero ahora había vuelto a la vida de nuevo. Había vuelto otra vuelta a su papá. Había vuelto otra vuelta, hermano, aquel que le había brindado tanto amor y él lo había defraudado. Él le había, hermano, desgastado todo el dinero. Ese sí estaba terrible, porque toda la herencia la hizo bolsa, dice la Biblia, con prostitutas, en cantinas, en esto y en lo otro. Quiere decir que así puede caer tan bajo un hijo de Dios. Imagínense hasta dónde puede caer un hijo de Dios. Puede caer en lo más bajo, pero ahí es donde viene la misericordia de Dios, porque Dios sabe que ese hijo tarde o temprano va a regresar,
porque tuvo un buen papá. Claro, esto no lo entiende el hijo legalista. Esto no lo entiende y yo lo llamo de esa manera el siervo hijo. Lo puede entender el hijo siervo. El siervo hijo no, porque el siervo hijo solo está pendiente en el servicio, nunca se deleita, no conoce al padre, no tiene intimidad con el padre. No, porque él anda atareado, porque él anda para arriba y para abajo. No puede realmente tener un coloquio con papá. No puede ir a sentarse con papá y decir: mira papá, quiero que me enseñes esto. Papá, quiero que me digas esto. O el papá provocarlo y decirle: vení hijo, te voy a enseñar con respecto a este punto, con respecto a este asunto, vení, sentémonos acá. Muchos de nosotros no hemos tenido padres así, innegablemente. Yo nunca tuve un padre que se sentó así, pero yo aprendí en la palabra a sentarme de esa manera con mis hijos, con todos ellos, y a cada uno de ellos, hermano, lo he tratado diferente. Y ha sido extraordinario poder vivir esa faceta, porque sé que nuestros hijos no son perfectos, pero una cosa sí estoy seguro: que jamás podrán quedarse en el mundo, sino que tarde o temprano, si es que el pecado los alcanza, porque a nuestros jóvenes el pecado les alcanza, es como un imán que los jala. Si ellos no tienen principios totales dentro de su vida y no buscan al Señor, nuestros hijos son arrastrados. El mundo lo arrastra porque es un imán terrible, que si ellos no tienen buenos principios, fácilmente los enreda el pecado, como dice la Biblia. Pero aquí nota usted, hermano, este estaba muerto, ha regresado a la vida, hijo. Claro, no lo podía entender, hermano, porque su legalismo no se lo permitía. Lo triste es que estos siervos hijos no son felices. No son felices aunque el Padre se les revele con su gracia. Mire, hay gente que uno le ha predicado la gracia de Dios, pero al tener un espíritu de estupor, es decir, oyendo no oyen y viendo no miran, no pueden ver ningún progreso. ¿Por qué? Porque al tú vivir en el pasado, hay personas que viven en el pasado, no solamente en sus vidas, sino en las vidas de las demás personas, y se meten en las vidas de las demás personas y pierden el tiempo en el pasado. Y al perder el tiempo en ese pasado, lógicamente jamás podrás ver el progreso de la vida de la persona. Es como cuando alguien se casa y quizás han vivido 20 años y quizás el esposo o la esposa ha cometido algún error, hermano, que ha estropeado el alma, que ha estropeado la vida ya sea del hombre o de la mujer. Y si no hay un perdón, nunca va a poder ver esta persona el progreso de su esposo o de su esposa. ¿Por qué? Porque realmente no sale de aquel ámbito, de aquella cárcel. Y al no salir de esa cárcel, por supuesto, no puede mirar el progreso de su esposo o el progreso de su esposa, que busca, que clama, que pelea, que lucha y que tiene ganas de que la vida sea mucho mejor en el hogar. Lógicamente no lo puede ver porque está viviendo en el pasado, está viviendo presa, está viviendo cautiva. Y entonces ahí es donde hay problemas. Pero cuando nosotros liberamos eso, y entonces ahí Dios se glorifica. Entonces lo triste es que estos siervos hijos no son felices. No son felices aunque el Padre se les revele con su gracia. Mire esto, qué tremendo. Versículo 27 y 28 de este mismo capítulo de Lucas 15. Mire cómo dice. Dice: y él le dijo, uno de los criados, al hermano del pródigo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Esto me impactó a mí, hermano. Y le rogaba que entrara. Le rogaba. Hijo, dice: mira, entra, hombre, no seas así. ¿Qué te pasa, mi amor? Entra, si tu hermano estaba hundido. Claro, su orgullo era más fuerte que él. ¿Por qué? Porque se creía justo. Se creía él, hermano, fiel. Y que lo era de seguro.
Quizás era un hombre que siempre se presentaba y el padre quizás lo quería motivar, le quería decir: vení, hijo, disfrutemos un poco. No, papá, yo tranquilo aquí, voy a seguir trabajando. Mira, hijo, andate de vacaciones, hombre. Mira, Dios nos ha bendecido, la cosecha ha sido grande y entonces puedes irte tranquilamente, vete con tus amigos por allá. Agarra ahí el Mercedes que tengo, el Rolls Royce que compré ayer. No. Y nunca. El hijo ese nunca dijo: no, yo tengo mucho respeto por ti. Cuidado con eso, es cierto, hay que respetar a papá, honrarlos. La Biblia lo dice, no solamente a los padres debemos de honrarlos, que son los que nos trajeron a la vida por parte de Dios, sino que también a los padres espirituales. Hay muchos que no conocen ese tipo de honra. Aparte, lo que le reventaba a esta clase de hijo es que había llegado sano, hediondo pero sano, porque llegó hediondo sin bañarse, hermano. ¿Y el padre qué hizo? ¿Qué hizo el padre cuando llegó? No le importó si estaba hediondo, porque seguro ha de haber estado. Lo abrazó, dice, lo besó. Mire qué tremendo esto. Lo triste es que cuando tú vives con un espíritu de juicio, eres un infeliz. ¿Por qué? Porque no puedes disfrutar de la gracia que Dios ya repartió, que Dios ya dio. Yo sé que no hay, hermano, legalista feliz. Y por eso es que el padre sigue aquí en el versículo 29 al 31 y dice: pero respondiendo él le dijo al padre, pródigo de la casa: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sí era tremendo, hermano. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ni hermano le llamó, tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Oiga eso, por favor. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo. Tú siempre, óigalo por favor, tú siempre has estado conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Wow, qué tremendo, hermano. Tú podías ser, ni siquiera entraba a la refrigeradora. Y le decía: papá, ¿puedo agarrar algo de ahí de la refrigeradora? Bueno, está bien. Hermano, esto es tuyo. O usted le dice a su hijo: mira, lógicamente cuando son chiquitos uno los regula en la comida y todo eso y les pone ciertas prohibiciones. Pero cuando ya han madurado, ya los hijos van directamente, hermano, a la refrigeradora o al baño o al donde sea, dentro de la casa, porque son tus hijos. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Padre quiere que entendamos. Si usted nota, todo era de Él, pero su legalismo lo tenía frustrado, su legalismo lo tenía amargado, su legalismo lo tenía celoso, su legalismo lo tenía envidioso, porque no podía percibir que papá se comportara así. No podía percibir que papá recibiera a aquel hermano querido que había hecho bolsa todo. Y eso es lo que muchas veces no comprendemos dentro de la temática de Dios, dentro del Dios Padre. Aparte, este tipo de hijos, aunque tenga todo, no puede disfrutarlo, porque son tacaños. Entonces ya sabe, si es medio tacaño, ya sabe por dónde viene la cosa. ¿Me explico lo que le quiero decir? Lo triste es que cuando se convierten en padres, y esto es lo tremendo, no son buenos padres. Cuando una persona que tiene principios legalistas se convierte en padre, no son buenos padres. Yo he conocido evangelistas de alta jerarquía, tremendo, que sus hijos se han congregado con nosotros. Y es tremendo porque uno dice: ¿por qué? Porque no han sido buenos padres, aunque hayan sido tremendos predicadores. Y son buenos predicadores dentro de las grandes urbes, pero no en su casa, como padre. Y sus hijos, otros, se han ido. ¿Por qué? Porque no han sido padres realmente, porque no han conocido al Padre de gracia. Incluso, mire, menosprecian hasta sus propios hermanos.
como este. Por eso le dijo a su papá: cuando vino tu hijo. Como que hasta cuando vino tu hijo, porque mi hermano no es. ¿Cuántos te han desechado a ti? ¿Cuántos me han desechado a mí? Mucha gente. Lo tremendo es que el amor del Padre es profundo, y solo aquel que es Padre, escuche bien, y conoce a Dios como Padre, lo puede entender. ¿Entendió eso? Solo aquel que es Padre y conoce a Dios como Padre lo puede entender. Porque hay que conocer a Dios como Padre para poder entender cómo el Padre se maneja con su creación. A mí me han pasado con mis hijos, hermano, cuando yo veo y estoy en ira y estoy que molesto por la equivocación, por el error, por el pecado, etcétera, lo que sea. El Dios de ahí como que me suelta una voz, oigo una voz directa y me dice: ¿cómo te he tratado a ti? Y ahí abajo los brazos, poco, hermano. Como te he tratado a ti, así quiero que corrijas. Y no es que no lo disciplines o corrijas, sino no lo hagas con ira. Entonces miles de veces y muy pocas veces lo hice con ira, porque con ira uno puede maltratar, pero con la dirección de Dios es distinto. Uno los corrige riéndose. Ya solo les digo: mira, cuando lleguemos a casa, en la casa te voy a castigar, a tu medida te voy a castigar, ¿ok? Quizás no lo voy a hacer ahora en público, pero lo voy a hacer después. Y él sabía, los hijos sabían, y cuando llegaba, cabal, hermano, llegaba el hijo y ya cuando iba subiendo a la grada yo allá, ahí estaba de rodillas esperando. Claro, le cumplía lo que le decía, pero también le cumplía las bendiciones que también le decía. Y ya va a ver por qué le estoy diciendo esto, porque va a parecer chocante en cierta manera. Lo tremendo es que el amor del Padre es profundo. Por eso vino Cristo. ¿Por qué? Porque quería revelar al Padre en él. Pero ni aún los discípulos, y eso me asombró lo que me decía el Espíritu, ni aún mis discípulos me percibían como Padre. Por eso es que le dijo allí en Juan capítulo 14, le dijo Felipe de esta manera en el versículo 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo decís: muéstranos al Padre? Oiga, los discípulos no habían visto, hermano, a Jesús, y él era el Padre, porque a veces se les mostraba de esa manera. Porque él, quiero que entienda esto, el Señor Jesús se mostró en todas las facetas de Dios cuando vino a la tierra. En algunas se mostraba como hijo de hombre, otro hijo de Dios. En otros casos, hermanos, se mostraba sujeto al Padre, en otros casos unido al Padre, etcétera. Porque cuando hacía su ministerio se sujetaba al Padre, todo le consultaba al Padre. Pero cuando tenía que determinar algo, sanar a alguien, perdonar a alguien, la función del Padre directamente, porque solo Dios puede perdonar. Y a veces le mostraba como Dios, y entonces lo reconocían, pero de repente se escondía, etcétera. Porque Él era el verdadero Padre, pero ellos no lo habían percibido. Y esta verdad, hermano, es la que quiere Dios que percibamos. ¿Por qué? Porque es una bendición tener Padre. Es una bendición tener Padre. Por eso aquellos que nunca han tenido un Padre físico, déjeme decirle de que, mire, aquí está el Padre esperándolo. Lo bello es que el Padre está en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Y esa es otra verdad que los discípulos no habían entendido. Por eso les dijo allí en el versículo 18, Juan 14, 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 26: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Oyó? Si usted nota, esto quiere decir que el Espíritu Santo iba a ser la función del Padre. Padre que consuela, suple, da seguridad, instruye, enseña, etcétera. Claro, el hombre, para acceder a este privilegio de tener a Dios como Padre, debe de recibirlo.
O sea que desde el momento que lo recibe, entonces ahí accede a esta, hermano, bendición de la familia de Dios. Porque lo dice, y aquí hay un versículo profundo, porque muchos de nosotros, de los que estamos acá y de los que nos están escuchando, muchos de nosotros recibimos al Señor antes de venir a la tierra. Y otros lo han recibido a través de la palabra que predicamos. Confirmémoslo. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, oiga, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Oiga, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Oyó? ¿Oyó este pepinazo? Es un pepinazo. Esto es profundo porque algunos recibimos a Dios como Padre antes de venir a la tierra. Es lo que está diciendo. Claro, otros deben de recibirlo y por eso predicamos el Evangelio a través del mensaje de la palabra. En Juan capítulo 17, 20 lo dice claro. Esa no se la di a mi compañero ahí, pero se me vino. Porque dice así, solo para confirmarle qué interesante es esto. Juan 17, 20, vamos a ver si ese es el versículo. Dice, mas no ruego, hablando Jesús a sus discípulos, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Quiere decir, por nuestras palabras, por la predicación, van a creer otros y van a entrar al combo de la familia de Dios. Denle un aplauso al Señor mientras me tomo un poquito. ¿Entiende usted eso? ¿Comprende esta temática de Dios? Eso sí, el llamado hoy es avivar la relación con el Padre, tomándolo bien en serio y deleitándose en Él. Mire, logra entenderme lo que le estoy diciendo. Tome en serio esa paternidad y va a ver usted qué diferente se va a sentir. Lo más tremendo es que cuando tú conoces la verdadera paternidad, escucha, aquí viene algo tremendo. Cuando tú conoces la verdadera paternidad, se te hace más fácil aplicarla a tus hijos. Y ahí es donde hay muchos padres que han tenido grandes problemas en su vida. Muchos por no tener buenos mentores que le enseñen. Otros por no haber tenido buenos padres. Pero que ahora Dios les está alumbrando y quizás por la misericordia de Él puedan encontrar una respuesta hoy. Mire, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque ahí uno entiende, cuando entiende la verdadera paternidad, entiende el verdadero papel del padre y sus beneficios para el futuro de sus hijos. Cuando uno comprende, se le es más fácil. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Hebreos. Por eso quiero que examinemos Hebreos en este punto. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 10. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes. Quiere decir que a veces va a ser pesadito. Ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oiga esto, por favor. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Oiga esto, por favor.
aquí sí ya me traen un celular, mano. No sé quién por encender por allá. A ver si trae un celular. Ahí está de nuevo. No es que ya tenemos ahí que de repente a alguien se le pelan los cables y sube algo que no es. Pero seguimos aquí. Pero oiga, por favor, versículo 9. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Cuánto más razón estaremos sujetos? ¿Cuánta más razón estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para vuestro bien, para que participemos de su santidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! O sea que si tú estás pasando momentos difíciles, poco duros, o te están azotando, o te están disciplinando de alguna manera en tu vida personal, es porque Él quiere que en el futuro participes de lo bueno de su santidad, de su presencia. Note, cuando un padre, y aquí viene un punto importante que va para los padres de familia, cuando un padre corrige y disciplina, es para que al final sea beneficiado el hijo y la familia, en especialmente la madre, porque la madre es la que está siempre, hermano, con el hijo, porque le da teta, porque le da mamadera, porque le da todo. Está en las noches, aunque uno se levanta innegablemente, apoya a la mujer. Hermano, yo nunca jamás he apoyado tanto a mi hijo como hoy en esta etapa. Es algo extraordinario entender eso. Pero si usted se da cuenta, acá, hermano, hay algo tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque el hijo consentido avergonzará a su madre, dice la Biblia, si no lo corrige. Oiga eso. Quiere decir que estás tú, si tienes hijos pequeños, estás haciendo a una persona malcriada, a una persona mal educada, a una persona, hermano querido, quizás delincuente o qué sé yo. Si tú no corriges a tu hijo, tenlo por seguro que te va a dar mucho dolor de cabeza el día de mañana. Yo sé que no es nada fácil, mire, ay, se lo digo, mire, hasta lágrimas le salen a uno para corregir a los niños. Pero tengo que hacerlo, he dicho, tengo que hacerlo, vos, la verdad, si no lo hago, mira, te voy a convertir en un burro. Y yo jamás quisiera que vos en la vida, cuando seas grande y cuando te desarrolles, seas un burro. Porque a mí la Biblia me dice así, de esta manera. Proverbios capítulo 29, se la voy a leer en 4 versiones para que le quede claro el concepto. Proverbios 29, 15. Oiga cómo dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergonzará a su madre. Otra versión: la vara y reprensión imparten sabiduría. Wow. Y el hijo consentido avergonzará a su madre. Biblia JBS dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho suelto avergonzará a su madre. Wow. Biblia NTV dice: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Oiga, la Biblia TLA: los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. Note usted todo eso. ¿Quién es la que sufre en las cárceles, en los hospitales? Casi el papá, porque está trabajando, porque está haciendo cosas, muy poco está ahí. Pero la madre está sufriendo en un juzgado, o la madre está sufriendo de grandes cosas porque nunca corrigieron a sus hijos.
porque les dolía, y es cierto, duele. Usted sabe cómo duele eso. Aquellos que somos padres sabemos que duele mucho, que es chiquitito, pero cuando ya empieza a entender, ay, Dios mío, hermano, ahí es el punto donde debemos de comprender. No, que a veces hay madres que sus hijos se le acercan y ¡pum! Le pegan la gran trompada. Ay, mi hijo, ay, no me pegues así. Después le vuelan los dientes y ahí anda toda cholca la mamá, hermano. Ay, que mi hijo cometió el error. No, al hijo se le debe enseñar que no lo haga así. Porque si usted nota, todo esto es tremendo, porque las familias y las leyes humanas han dejado de practicar estos principios. En Estados Unidos me decía a mí una de la policía federal, después de predicar de unos principios de esto, hablando de la disciplina de los hijos, se acercó y me esperó en la puerta y me dijo, me dio la mano. Y yo pensé que me iba a arrestar, porque allá no se puede tocar a un hijo así, porque hay una ley que no. Pero este policía se me acercó y me dijo, lo felicito, la verdad, que si nosotros corrigiéramos a nuestros hijos, no para maltratarlos, no para hundirlos, no para golpearlos como fieras, como animales, porque no estoy hablando de eso, estoy hablando de su medida, y eso quiero que me lo comprenda muy bien. A su medida, no es que lo agarre usted como lo agarraba su papá del buche y casi lo ahorcaba, o como a veces nos agarraban, ya cuando miraban que ya estaba todo morado, lo soltaba. Así no. Eso hay que hablarle a la policía para que se lo lleve a usted. Pero corregir a sus hijos es bíblico. Y este hombre me felicitó, me dijo, si nuestra nación hubiera hecho estos principios y no los hubiera abandonado, nuestros hijos y nuestras generaciones fueran diferentes. Porque este es el verdadero mensaje. Por eso, hermano, creo que si la iglesia no conoce al Padre, se pierde de enormes bendiciones. Aparte, el violar este principio ha permitido tener jóvenes más violentos e irrespetuosos a sus padres. Ay, hermano, hay hijos que son pero totalmente irrespetuosos a sus padres. Yo los he visto con mis propios ojos. Yo he visto cómo hijos se rebelan y hasta le pegan a su papá y a su mamá. Eso es más grave todavía. Esos hijos de repente, hermano, no duran ni 30 ni 40 años. Porque la Biblia registra claramente, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Quiere decir que si usted quiere acortar sus días, no respete a su papá y a su mamá. Y me cuenta después. Lo van a enterrar más rápido que su papá y su mamá. Porque así dice. Quiere decir que cuando mire, esa es otra promesa que hay en la Biblia, porque es el único mandamiento con promesa. Claro, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Quiere decir que tú estabas predestinado para morir en estos días, pero por haber hecho eso, papá dice, no, hay que darle otros años más. Qué bueno es eso, ¿no? Qué maravilloso. Entonces, al violar este principio, ha permitido que hayan hijos de ese calibre. Lo triste es que hoy muchos padres, y yo voy a ir terminando, quieren traer a sus hijos a la iglesia. ¿Por qué? Porque están descarriados, pero ya son mayores. Pero ya están descarriados. Mire, esto se hubiera evitado si los hijos hubieran tenido cultura de iglesia, de gracia y disciplina. Si los hijos hubieran tenido cultura de gracia y disciplina, usted no hubiera tenido ese problema. Sus hijos hubieran permanecido. Pero como no se les disciplinó, porque los niños, la Biblia registra claramente que los niños traen atada la rebelión en su corazón. Yo lo veo en este chiquitín. Y este va a ser un guerrero impresionante. Si no viene el Señor, este va a ser un relevo tremendo de mi persona, hermano. Palabra, pero es un guerrero tremendo. Pero es cuando se quiere rebelar, se revela de una manera, pero como usted no puede imaginarse. Pero él ahora que está aprendiendo, que ya conoce mi voz, que ya conoce a su papá, él sabe que ya una sola mirada, ya me mira la mirada y ya sabe, ya empieza a ceder en aquella rebelión y dice, no, mi papá lo que me dice me lo va a cumplir. Porque le digo, si haces eso, te voy a pegar. Y lo hace.
¿Vos crees que no te va a pegar? Y lo hace, porque trae a la rebelión atada en su corazón. Entonces lo agarro y le digo, mira, no crea que le hago, solo le demuestro que no estoy con él, yo no estoy de acuerdo. Le digo, no, ok, no estoy de acuerdo. ¡Ah! Ya ve que los niños son exagerados. ¿Ah? Pero ya él sabe y conoce, ya entiende. Y si yo a él no lo corrijo, voy a tener un burro caminando en mi hogar, en la iglesia. Y yo no quiero, yo quiero hacer lo que la Biblia dice, pero tengo que enseñarle cultura de iglesia y de gracia. Es decir, que cuando ellos fallen, que cuando ellos se equivoquen, puedan tener un padre con quien platicar y decirle, mira papá, la verdad, me pasa esto. Claro que sí, hermano, mire, esto es tremendo. Claro, nunca es tarde para conocer a Dios como Padre y reparar algunos daños. Y que también Dios oiga nuestras oraciones para que alcance algún hijo caído. Quizás tú no lo has hecho. Quizás tú que me estás escuchando no tuviste la dicha de tener buenos mentores, o no leíste la Biblia, o no te instruiste, o no hiciste caso aunque oíste la palabra. Quizás no hiciste caso en eso. Y hoy tienes que llorar. Quizás en un cuarto, en tu soledad allá, porque sabes que tu hijo no está bien. Y nos toca llorar a veces cuando se equivocan nuestros hijos. Si nosotros los hubiéramos traído desde chiquitos, si les hubiéramos enseñado cultura de iglesia, no tuviéramos ese problema. Porque ¿sabe qué es lo que hace esto? Que usted al dar disciplina y vara, yo se lo aseguro, te ahorras un 70% de problemas en el futuro. 70% de problemas. Porque el otro 30% ya es cuando ellos están ya viejos. Es decir, cuando ya cumplen los 18 o 20 años. Y ahí sí va a ser difícil controlarlo. Pero si tú logras desde la niñez, ya después a los 18 años puedes descansar, porque van a ser muy pocos golpes los que vas a recibir en el corazón. Y es triste cuando nuestros hijos se equivocan. Nos duele con el alma. Pero lo bueno es que nunca se apartarán del que les va a dar la respuesta y la solución para que el día de mañana vivan en esta tierra. Claro, también no se sienta culpable si sus hijos se han descarriado y usted ha sido un buen padre. Porque a veces usted puede ser un buen padre. Puede haberle enseñado las conductas necesarias. El hijo pródigo tenía un buen padre. Le había dado todo. Incluso mire, el profeta Samuel. El profeta Samuel era un gran padre. Un padre que la Biblia registra como el primero, conforme al corazón de Dios. Y el segundo, David. Este hombre quiere decir que tenía un corazón del Padre. Sin embargo, sus hijos, dice primera de Samuel 8:3, dice, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron soborno y pervertieron el derecho. ¿Oyó? Entonces no se sienta mal si eso ha sucedido, porque hay que fallar. Pero ese es un hecho aislado. Pero no sea como Elí. Elí era un mal padre, no corregía a sus hijos. Y sus hijos daban fuego extraño a Jehová. No hacían bien las cosas y Dios los mató. Claro, todos estos hijos no siguieron el camino de su papá, en el caso de Samuel, y no conocían a papá realmente. Pero nosotros ahora podemos hacerlo y podemos reparar varios daños que quizás se hayan cometido. Y a través de la oración, ahora a través de la enseñanza, aprender y poner en práctica
para que Dios se glorifique. Yo quiero que oremos. Oremos delante de la presencia del Dios que vive para siempre. Y oremos en una actitud para decirle: Padre, yo quiero conocerte más. Quiero conocerte más como Padre. Pero primero quiero orar por los que nos están viendo mientras usted cierra sus ojos un momento y medita en lo que hemos hablado. Tú que estás ahí al otro lado viéndonos por este canal, o nos sigues por Facebook o la radio, déjame decirte que quizás no has tenido un padre en la vida. Quizás crees que nadie te ama, que nadie te comprende, que nadie te entiende, porque nunca tuviste un padre. Y si lo tuviste, quizás nunca estuvo presente. Quizás puede pasarte eso, como a mí. Otros fueron abandonados. Pero déjame decirte que tu verdadero papá no fue ese que te engendró. Ese solo participó para que tú vinieras al evangelio y para que ahora conocieras a tu verdadero papá, al que te va a dar mucho más de lo que te pueda dar un papá. Si tú nunca has tenido un verdadero padre, este es el momento que lo puedes tener. Yo quiero orar por ti. Y quizás nunca has recibido a Cristo. En este momento quiero hacerlo. Si tú quieres venir a Él, puedes decirle: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te pido perdón. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Quiero adoptarte como mi Padre verdadero, como el Padre ideal. Si tú lo haces, tenlo por seguro que hoy empieza una vida diferente para ti. O quizás te has caído y quizás tienes remordimiento, incluso hasta con tu padre biológico. Perdónalo, porque aunque Él te engendró, quien te eligió fue Dios. Y por eso nunca te suicidaste. Por eso nunca te fuiste a la desgracia. Quizás te desviaste, pero ahora Él te llama para decirte: yo te he escogido. Yo soy tu verdadero Padre. Porque aquí lo dice. Ahí dice la palabra que nosotros los que le recibieron antes, y tú quizás eres uno de ellos, o tal vez ahora a través de esta predicación estás conociendo al Padre de los padres. Ven a Él y Él tendrá misericordia de tu vida. Sanará tu corazón, sanará tu alma, sanará aquellas heridas que están ahí, y empezarás a vivir una vida diferente y distinta, mucho mejor que la que nunca has tenido. Yo voy a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos que están recibiendo a tu nombre, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo, tú te le reveles como lo que eres verdaderamente: un Padre amoroso, ayudador, consolador, que enseña la verdad, que nos guía por el camino. Señor, en el nombre de Jesús, muéstrate a tus hijos de esa manera, y a nosotros también, Señor. Cada día queremos ser más unidos contigo, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Padre. Amén.